Bien, buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta segunda mesa, que sin duda será de gran interés a juzgar por los ponentes. En primer lugar, decirles que esta mesa, como aparece en la presentación, tiene por título Reutilización, reciclado y valorización de envases, nada menos. Y bueno, pues como ya se ha puesto de manifiesto, este Real Decreto 1055 del 2022, este regalo de Navidades que nos dio el Gobierno en desarrollo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular. Lo decía el profesor Pernas, ¿no? Desarrolla quizá el reglamento más importante, el artículo 37 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y es un Real Decreto que no ha dejado a nadie indiferente, y principalmente a los actores principales, a los stakeholders, a los envasadores, a los distribuidores. De ahí que la participación fue muy alta, de la misma manera que lo fue también el título cuarto de la ley cuando se discutió en el Congreso y en el Senado. Yo recuerdo que de las 1.200 enmiendas que se plantearon tanto en el Congreso como en el Senado, el mayor número de las mismas se plantearon en relación con el título cuarto de la ley y particularmente los artículos 37 y siguientes que regulan la responsabilidad ampliada. Bueno, voy a presentar, para no ser maleducado en primer lugar, a mi izquierda tengo en primer lugar a Carles Salesa, que es director del Consorcio de Residuos del Maresma. Junto a él, Raquel Iglesias. Y yo, Raquel. Raquel Iglesias es consultora de DRIADE, que es una consultora ambiental y expertos en materia de reciclabilidad. Y junto a ella, Rafael Sánchez Aparicio, de la empresa Veolia, director de Residuos y Plásticos. Espero no haber cometido ninguna incorrección. Bien, dicho así, se va a tratar los objetivos ambiciosísimos de reutilización, reciclado, de reducción también. Ya se habla de las 5 Rs, ya no se habla de las 3 Rs, ¿verdad? Ya hablamos de rediseño, de reducción, de reutilización, de reciclado, incluso de reparabilidad, ¿no? Que aquí sería una R que quizá no sea tan de aplicación en cuanto a los envases. Bien, empezando con las preguntas, lo primero que les pediría a cada uno de los ponentes es muy brevemente esta pregunta, si creen realmente, ¿cuál es la valoración general que hacen del Real Decreto en cuanto a los objetivos de preparación, de reducción, de reutilización y de reciclado? Si es una ley, si es un Real Decreto realista y si realmente los objetivos creen que a día de hoy se van a cumplir o estaremos de una vez más dentro de unos años ante nuevos procedimientos de infracción por incumplimiento. Carlas. Muy brevemente, luego entraremos en materia. Vale. Yo personalmente hago una valoración positiva desde el mundo local o municipal, hago una valoración positiva del Real Decreto en el sentido de que genera como os he dicho antes, es una regulación de transformación y sobre todo porque va en el sentido de reequilibrar, antes hablábamos del equilibrio de costes, supuesto equilibrio público-privado en la asunción de costes que generalmente pues no existe, siempre está mucho más balanceado hacia la parte pública que hacia la parte privada, no solo en los envases, sino en otras, en general actualmente el de la bolsa tipo de residuo municipal pues está cubierto hasta el día de hoy por sistemas de responsabilidad ampliada un 25% del residuo municipal y teniendo en cuenta que normalmente cubre lo que se recoge selectivamente más los infracostes, estaríamos hablando de que realmente los sistemas actuales cubren un 10% de los costes de gestión de los residuos municipales. Cuando si quitamos la materia orgánica, en la bolsa tipo que gestionamos los municipios, pues hay un 60% de productos del tipo que sea que alguien pone en el mercado. ¿Vale? Y por lo tanto, yo creo en este sentido, a efectos de equilibrar más hacia la parte pública o local la asunción de costes, bueno, la asunción de costes, digamos, que dejemos de asumir costes que no nos tocan, que hay una aplicación eficaz y real de responsabilidad ampliada del productor. Yo aquí hago una valoración positiva. Lo dejo aquí, después seguimos. Raquel. ¿Yo? Bueno, yo también, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación.
El Real Decreto es muy positivo desde mi punto de vista y además es muy valiente porque se han tomado iniciativas que están por encima ya de lo que está hablando de la Comisión Europea. Como decía el profesor Pernas, se están retroalimentando unas de otras, por lo que es muy positivo, aunque para mí tiene un pero. El pero es que era el momento para dar el paso definitivo, para ser más exigentes. Sí que estábamos diciendo que hay muy corto plazo, que no tenemos plazo para alcanzar ese tipo de objetivos. Pero es que esto hace tiempo que se nos viene diciendo, hace tiempo que teníamos que haber tomado medidas y no las hemos estado tomando. Ha tenido que venir una imposición para que nos pongamos las pilas. Entonces, ahora no podemos estar lamentando el corto plazo que tenemos para cumplirlas. Por ejemplo, con lo que decía la profesora Inmaculada, en cuanto al registro de productores, en realidad no estaban en Miteco, pero las empresas ya tenían y tienen que cumplir una declaración de envases. Y en esa declaración de envases ya indican el número de envases, la composición de envases, el peso del envase. Si tenemos una botella, tienes que poner el material de la botella, el peso de la botella, si es reutilizable, la cantidad de retornos que tiene, de vueltas que tiene, la cantidad de unidades que pone en el mercado. Es decir, esos datos ya estaban en el scrap. Entonces, las empresas también tienen esos datos ya. Sí que es verdad que ahora los datos son más detallados y hay que dar mayores indicaciones, pero tampoco nos lamentemos y nos llevemos las manos a la cabeza de es que no tenemos tiempo, es que eso ya estaba, ya tenemos esos datos. Es mi percepción. Rafael, una primera valoración. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí hablando de los envases. Bueno, la valoración que yo hago es bastante positiva. Creo que es un cambio necesario porque realmente cambia el paradigma de la gestión de los residuos y, en concreto, de la prestación de servicios públicos vinculados a la gestión de residuos. Cualquier servicio público tiene que estar correctamente financiado y, en concreto, el modelo de gestión de residuos llevaba años cojo. Se hablaba del principio de quien contamina paga, pero quien contaminaba no acaba de pagar la fiesta. Creo que en el contexto en el que se publica este Real Decreto, que es un poco la guinda a una evolución de cambios normativos que ha habido, yo creo que el profesor Pernas ha hablado antes de los 490 millones de euros que se ponen en la barra de hielo en los presupuestos generales del Estado. Eso viene de una instrucción de la Comisión Europea que establece y obliga a los Estados miembros a pagar 800 euros la tonelada por cada tonelada de plástico no reciclado desde el año 2021. Cuando uno pone dinero, lo normal es que haya un modelo de gestión y un modelo de seguimiento contrastado, fiable y que sea coherente. Bueno, derivada de esa obligación que pagamos todos porque sale de los presupuestos generales del Estado, pues los Estados miembros tienen que mover ficha porque si no se les genera un agujero económico en las cuentas. Dicho esto, creo que luego viene el orden natural en el que se tienen que ordenar las cosas cuando tienes una consecuencia económica, que al final lo que buscas es la forma eficiente de hacer las cosas. Y por último, creo que esto abre realmente, bueno, es un cambio de paradigma porque en el fondo las empresas que nos dedicamos a la gestión de los residuos realmente se empieza a vislumbrar que empieza a tener un valor económico el fin de condición de residuo y el colocar un producto en el mercado, ¿no? Que realmente es lo que ordena al final una cadena de gestión industrial. Muy bien. Bueno, pues vamos ya con preguntas más concretas. Desde luego, el tema de la fin de condición de residuos, los subproductos y el artículo 4 de la Ley de Residuos, si se quiere apostar por una economía circular, será necesario. Bueno, vamos a hablar de lo local, de las administraciones públicas locales, vamos a hablar del sector industrial, vamos a hablar, porque realmente este Real Decreto establece muchas obligaciones, pero principalmente a los envasadores, que tienen que apostar claramente por el ecodiseño y que son en definitiva los que, aplicando esa responsabilidad ampliada del productor, deben hacerse cargo. Pero en este sentido las entidades locales tienen un gran papel. Hablábamos de los objetivos hace un momento, Carlas. Estos objetivos de reducción en la generación, estos objetivos de reutilización, estos objetivos de reciclaje, ¿serán posibles? ¿Realmente vosotros como gestores que sois, como entidad local, que recogéis, separáis,
¿Podemos ser optimistas? Depende. Depende de los medios que tengamos para que estos objetivos se calculen de forma rigurosa. Primero de todo hay que decir que los envases, para empezar, ya es una fracción, a diferencia de otras fracciones de los residuos, especialmente compleja en lo que entendemos por envases, en lo que estamos recogiendo. Muchos sabéis de lo que va al contenedor amarillo de Ecoembes, pues casi un 30% es lo que Ecoembes llama directamente material no solicitado, es decir, metales y plásticos que no son envase, pero que la ciudadanía siempre ha asumido que van allí. O sea, esta diferenciación entre envase y materiales, pues de los que estamos en el sector técnicamente nos hace, pues bueno, nos la creemos, pero el ciudadano, pues, y un ejemplo de esto es que ahora, pues, por ejemplo, Barcelona, con el nuevo contrato de recogida, ha cambiado la definición del contenedor amarillo, ya no es contenedor de envases, sino que es contenedor de plásticos, metales y bricks. Ya no se habla de envases. ¿Y qué están recogiendo? Lo mismo. Están recogiendo lo mismo que recogían. Señala el primer punto, que hay una inercia de hábitos importante, y segundo, que al ciudadano pues ya tenía asumido que aquello era el contenedor, es el contenedor de metales y plásticos, ¿no? Y bricks. Por lo tanto, aquí ya tenemos un tema importante, porque no hablamos solo de envases, no los recogemos, sino que hablamos de una miscelánea de materiales que tienen un denominador común en la composición, una composición que no es siempre fácil de reciclar, porque un aspecto fundamental es que aquello que se está poniendo en el mercado, muchos de los envases pues no son reciclables actualmente a día de hoy, o difícilmente reciclables, o no es viable su reciclado. Yo creo que este es un ámbito, es decir, hay una cierta confusión en lo que entendemos por envase, y también, pues como decía el otro día en el Ministerio, es un ámbito en el que tenemos que recuperar la credibilidad, porque, pues como sabéis, en España no sabemos cuántos envases estamos reciclando, si es el 25% que dicen las entidades ecologistas o es el 83% que dice Ecoembes. Claro, y la diferencia es enorme, no son 4 o 5 puntos. Entonces, claro, un tema fundamental para que estos objetivos que recoge el Real Decreto tengan sentido es que seamos capaces de calcularlos con sentido y con rigor. El registro de productores, como os he comentado, es una buena herramienta, pero desde mi punto de vista no será suficiente para dejar claro cuántos envases realmente hay en el mercado. Y este es un tema fundamental, ¿no? Porque ya no hay que hablar de 2025-2030. O sea, yo creo que el gran cambio de paradigma lo tendremos ya este 2023, con el hito del 70% de la recogida separada de las botellas de plástico de un solo uso, que será vinculante para obligar o no a la implantación del SDR. Y esto será un cambio a nivel ciudadano, a nivel de consumidor y a nivel del mundo local importantísimo. Entonces, claro, lo que es fundamental es que en el cálculo de este porcentaje pues no haya dudas, no haya ninguna sombras. El numerador queda bastante claro en el Real Decreto cómo debe calcularse, el problema está en el denominador, ¿vale? Es verdad que el Real Decreto va repitiendo ese párrafo que dice que estos objetivos serán las correcciones necesarias en base a las caracterizaciones de envases en todas las fracciones donde haya envases presentes. Pero bueno, nos preocupa cómo se harán estas correcciones, este mecanismo que en teoría se debe acordar en la Comisión de Coordinación de Residuos a través del Ministerio, y esto determinará realmente que estos porcentajes no sean un brindis al sol o que realmente sean un hito calculado con rigor y que las consecuencias que tenga pues también sean rigurosas. Muy bien. Bueno, Raquel, Carlas ha hecho referencia a la reciclabilidad de los envases. Los objetivos de prevención son claros, ¿no? Todos los envases han de ser reciclables en 2030 y siempre que sea posible reutilizables. Se define el concepto de reciclabilidad, ya se establecen objetivos de reciclado y valorización en peso del 65% para 2025 y respecto de materiales también en concreto. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Realmente todos los envases que se ponen en el mercado cumplen a día de hoy estos criterios de reciclabilidad, de acuerdo con los también criterios de ecodiseño que se exigen? O por el contrario, luego
es muy difícil realmente llegar a que esos envases sean reciclables. Bueno, aquí yo creo que los expertos son los recicladores en reciclabilidad. Pero retomando un poco lo que ha comentado Carlas, fijaos, el día 15 fue el Día del Consumidor y la Oficina de Consumo de Cataluña sacó una publicación, una nota de prensa indicando que el 82% de los consumidores querían envases que fuesen reciclables. Entonces, ¡ah, qué bien! Pero en contraposición, el 81% de los envases que han analizado los mensajes que dan no son reales, son inciertos. Fijaos, tenemos un 82% que quiere comprar envases que realmente se recicle, pero luego en contraposición perdemos la credibilidad de los consumidores dando mensajes inciertos sobre reciclabilidad. Los envases, la mayoría de los envases que están en el mercado no son realmente reciclables a día de hoy. No quiere decir que lo sean en 2030. Eso por un lado. Por otro, hay que diferenciar. Y por supuesto, 100% reciclable no hay nada, que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser 100% reciclable para que sea bueno. Parece o soy 100 o no soy nada. No, a lo mejor es mejor ser un 50% reciclable, un 60% reciclable, pero siendo lo real. El problema que hemos tenido hasta ahora es que la reciclabilidad la hemos medido por los materiales que tienen los envases. Y en realidad la reciclabilidad de un envase no es la suma de sus componentes, sino cómo interrelacionan esos componentes en el proceso de reciclado. Y tenemos que ver qué pasa en el proceso de clasificación y qué pasa en el proceso de reciclado. Y a día de hoy estamos viendo muchos envases que se autoproclaman reciclables o 100% reciclables, pero luego vas a los recicladores y te dicen que no. Se podría reciclar, claro, es que casi todo, el plutonio a lo mejor no, pero es que casi todo se podía reciclar. ¿A qué coste? ¿Es viable ese coste? Es muy importante el papel del ecodiseño, pero un ecodiseño que esté basado en la realidad y en no cambiar impactos de unas fases a otras. Está muy de moda ahora también cambiar envases, por ejemplo, rígidos a envases flexibles. Mejoran a lo mejor el peso, que además mejorar el peso del envase es una medida de ecodiseño que conlleva unos beneficios económicos, tanto de punto verde como de materias primas. Pero ojo, ¿qué pasa con la reciclabilidad que tiene ese producto? ¿Qué pasa cuando llega a los recicladores? Vamos a tener menos envase, menos materia prima, pero más en vertedero. Hay que ver todos los pasos y ver la realidad, porque si no difícilmente podremos alcanzar esos objetivos. Y por supuesto, ser claros. A día de hoy se está hablando mucho también del diseño para el reciclaje, que es algo que ya venimos hablando de hace muchísimos años. Y es cierto, los envases tienen que estar diseñados para ser reciclados, pero tienen que ir poco a poco consiguiendo que sean realmente reciclados, poniendo medidas para que esos envases que a día de hoy se están perdiendo por algunos flujos, al final se consiga reciclar. Pero si seguimos diciendo que todo se recicla como hasta ahora, no vamos a arreglar el problema que tenemos. Muy bien. Bueno, yo creo que Rafael también tiene mucho que decir sobre el ecodiseño como un elemento fundamental, ¿no?, en la economía circular y en pos a lograr esa reciclabilidad de los envases que nos decía hace un momento Raquel, que es muy lejana. Yo últimamente estoy trato de no beber agua embotellada porque cumplo una de las medidas de prevención que establece la ley en la generación de envases, que es beber agua de grifo, pero sí que me he encontrado algunas botellas que pone 100% hecho con plástico reciclado, para evitar quizá el pago del impuesto. Nos están engañando, realmente son 100% envases reciclados, realmente los envases que se ponen en el mercado en relación con lo que apuntaba Raquel son reciclables. Bueno, yo casi que soy sufridor del ecodiseño, más que... pero bueno, la industria del reciclado es la industria de la ineficiencia por naturaleza. No maneja unos estándares de rendimiento y eficiencia acorde a cualquier proceso industrial con lo que lo puedas comparar. La realidad es que
Bueno, puestos en la mente de un fabricante que va a poner un producto en el mercado, creo que uno de los menores estableces una serie de criterios y decides qué envase va a ser lo que va a contener tu producto, que al final es lo que influye en la decisión de compra. Y creo que la variable de si es reciclable o no, creo que probablemente sea la 24º criterio que está dentro de esa decisión. A no ser que si viviéramos en un mundo de color y fantasía, si sacara un producto que es difícilmente reciclable, realmente tuviera que pagar el coste que eso supone de verdad, ¿no? Entonces, probablemente pasar de la posición 20 de criterio escalaría probablemente en el top 5 de las decisiones. La realidad es que vivimos en un mundo rápido, o sea, bueno, pues esto va a una velocidad infernal. Es verdad que vivimos mucho de palabras que hay veces que es difícil, o hay interlocutores que hablan de palabras que no saben muy bien lo que significa o el sentido que tiene. Este Real Decreto, y creo, por eso decía antes que era un cambio de paradigma, la realidad es que el cambio constante ha venido para quedarse. Es decir, vincular la gestión de residuos a la evolución del consumo, pues supone revisar y revisar y revisar constantemente, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues hombre, si uno ve, que yo creo que por los asistentes seguro que alguno ya ha trasteado y va a la metodología de Eurostat sobre la comunicación de la gestión de residuos y analiza la fantástica hoja Excel en que los términos municipales tienen que comunicar los residuos que se producen en su término municipal, descubrirá que en vez de tener flujo de residuo, tiene flujos de materiales. Con lo cual, se va a tener que empezar a comunicar por tipo de material. Es decir, ya los municipios van a reportar no residuos, sino cuánta madera hay en sus residuos, cuánto plástico hay en sus residuos, cuántos aceros, cuántos... Con lo cual, al final, de alguna forma, la reciclabilidad va a cantar, porque se va a ver realmente de esos flujos cuántos realmente son reciclables o no. Muy bien. Bueno, volvemos sí, podemos ir... Sí, por supuesto. Con toda la yo creo que tampoco desde el mundo local venimos un poco, digamos, ya escarmentados, ¿no? de pagar siempre un poco la fiesta de aquello que se convierte en un residuo. Pero yo creo que tampoco no se trata de demonizar a los productores, a los envasadores, por poner productos infumables en el mercado. Yo creo que no se trata de eso. En definitiva, los envases realizan una función fundamental en la sociedad, en muchos aspectos, muchísimos, empezando por la salud y la higiene alimentaria. Y yo creo que ahí sí que tiene que ir de la mano un cierto cambio de paradigma en lo que son los hábitos también sociales y de consumo, ¿vale? Ya no es un tema tanto de que la falta de reciclabilidad en los envases que existe, sino que aprendamos también a consumir de otra manera. En ese sentido, yo creo que el Real Decreto hace un avance importante, como no se había hecho nunca en prevención y en reutilización en el ámbito doméstico o minorista, más allá del canal Horeca, pues que sí que tenía un cierto recorrido con la reutilización. En el ámbito doméstico o minorista no existía, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que valorarlo, bueno, valoramos positivamente estas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de prevención, que todos los comercios de más de 400 metros cuadrados estén obligados a tener un 20% de la superficie para productos sin embalaje primario, es decir, o a granel o con envases reutilizables. Claro, esto es brutal. Digamos, vamos al supermercado que tenemos hoy en día y comparamos con esto, ¿no? O que los establecimientos de más de 300 metros cuadrados tengan la obligación de disponer de envases reutilizables, cobrando gratis, pero envases reutilizables, ¿no? O el tema de vender a granel todas las frutas y verduras, con algunas excepciones, pero en general esta obligación, ¿no? Y yo, en ese sentido, yo sí quiero romper una lanza en favor de este avance, en la línea de corresponsabilizarnos también como sociedad y como consumidores, que somos todos, más allá de nuestras profesiones somos consumidores, y de ir un poco dirigiendo a ese cambio de hábitos que es necesario, porque si no, como decíamos, con la ineficiencia propia de la reciclabilidad nunca vamos a solucionar el problema. ¿Queréis aportar algo más? Planteo otras preguntas. Bueno, hablabas claramente de la necesidad de prevención, canal Horeca, amplísimos objetivos de reutilización en bebidas, también en el canal doméstico.
Volviendo a las entidades locales, la pregunta que te quería plantear, los ciudadanos somos los grandes protagonistas en el canal doméstico, evidentemente, porque los objetivos de recogida separada son los que van a determinar una ulterior reciclabilidad de esos residuos. La ley apuesta por dos sistemas claramente establecidos, el sistema puerta a puerta y los contenedores cerrados inteligentes, principalmente en otros flujos de residuos. El último informe del Ministerio, 2020, habla de una recogida selectiva en conjunto del 21% de los residuos municipales. Yo creo que si se quiere alcanzar los objetivos de reciclado y particularmente en determinados flujos como los envases, desde luego los ciudadanos tenemos que cambiar mucho. Y quería, bueno, pues como entidades locales que sois los que tenéis que haceros cargo de la recogida de los envases de canal doméstico, nuevamente volver a plantear la misma pregunta, ¿no? Si estamos todavía muy lejos. Estamos lejos, no. Estamos lejísimos. No solo en los envases, digamos, tenemos unos objetivos europeos que la mayoría conocéis, no solo de envases, que obligan a que desde el mundo local evolucionemos hacia estos modelos de alta eficiencia. Es igual el palabra que le pongamos es lo de menos, modelos que permitan recoger selectivamente mucho más de lo que recogemos, y la mala noticia es que son más caros. Entonces esa es la mala noticia. La buena noticia es que es posible. Digamos, no algún alcalde ha perdido su puesto o algún regidor, pero digamos, yo creo que como sociedad creo que somos suficientemente maduros como para que esto sea posible, y por lo tanto hay que evolucionar hacia allí. Hay que evolucionar pues hacia puertas a puerta, contenedores cerrados, inteligentes, que te saludan y te dan buenos días, lo que les podemos llamar como queramos, pero a sistemas que lo hacen más difícil a la ciudadanía, que va en contra pues, de la sociedad que tenemos, que siempre la facilidad, el confort, pues son sistemas que ponen barreras y horarios y días que no puedes tirar determinadas fracciones, pero que es la manera de llegar allí. Tenemos que pensar, para conseguir un 65% de reciclado, no de recogida selectiva, sino de reciclado real en 2035, como nos marca Europa, pues hay que ir a porcentajes de recogida selectiva por encima del 70%. Porque de lo que recogimos selectivamente, reciclamos en realidad entre un 70 y 80%. Que siempre hacemos la confusión entre el recogemos selectivamente y reciclado, hay una diferencia importante o como mínimo significativa. Por lo tanto, para llegar a... Y pues tenemos la fracción resto, ¿no? La fracción resto, pues las plantas de primera división, que están en 2 dígitos de reciclables, sin contar la orgánica, que la orgánica a partir de 2027 ya será bioestabilizado y por lo tanto... ya es bioestabilizado, pero a partir de 2027 no contará en los objetivos de reciclado, pues eso, pues estamos en 10, 11, 12%. Estos son las plantas tope de gama, digamos, que de recuperación a partir del resto, ¿no? Por lo tanto, para llegar a esos porcentajes pues hay que mejorar mucho la recogida selectiva, romper el anonimato, ir a los sistemas, como nos dice la ley, aunque de forma un poco tibia, pero nos orienta hacia el famoso pago por generación, con las tasas, donde sí que es estricto en que finalmente las tasas tienen que cubrir la totalidad de los costes y no ser que tasas que están cubriendo parcialmente, como ocurre en la mayoría de España. Ya no quiero hablar de aquellos municipios que todavía no tienen tasa de residuos, ¿no? Pero de los que la tienen, que afortunadamente la gran mayoría, pues todavía no cubren todo el coste del servicio. En esto la ley 7/2022 hace mucho énfasis. Por lo tanto, hay que internalizar costes y subir tasas. Esa es la realidad. Y darle prioridad política. Entonces, hasta que no le haya una prioridad política en esa asunción, pues será difícil. Muy bien. Bueno, Raquel, preguntabas hace un momento el tema de la información. Yo creo que es muy importante. En una de las ideas fuerza que me planteabas en tu ponencia, en tu exposición, en tu intervención, hacíamos referencia a las obligaciones de marcado, de información, de la condición de envase reutilizable, reciclable, de la prohibición de esa publicidad ecológica falsa, el greenwashing, ¿no?, que vemos en algunos mercados, en algunos envases que yo todavía veo respetuoso con el medio ambiente, que está terminantemente prohibido de manera expresa en el Real Decreto.
¿Esto realmente es así? ¿Se ha internalizado? ¿Qué complicaciones pueda plantear para las empresas el tener que cumplir estas obligaciones de información? ¿Realmente los ciudadanos leemos el etiquetado de los envases? ¿Nos importa si ese envase es respetuoso o no lo es? Buena pregunta. Importar nos importa. Todos como consumidores, por supuesto, ninguno de los que estamos aquí ni ninguno de los que estén fuera van a querer hacer algo en contra del medio ambiente, pero sí que es verdad que los consumidores es la menor preocupación que tienen ahora, como es lógico. Lo primero, sobre todo, suele ser el coste que ello supone. Esto es muy importante porque a lo mejor luego hablamos del tema de ecomodulación, pero es importante que si el coste es un factor tan importante como es lógico para los consumidores, los productos más respetuosos con el medio ambiente debiesen de alguna manera también tener beneficios económicos o penalizaciones. En el Real Decreto hay, en cuanto a información, al consumidor sí que es muy tajante, muy claro con las prohibiciones que indicas. Está prohibido poner esa terminología. Y en cuanto al tema de reciclabilidad, por ejemplo, ya indica que solo se puede poner la reciclabilidad que tiene un envase si es recogido, si es clasificado, si no tiene interferencias en el proceso de reciclado, y un factor también muy importante, que al menos el 50% de esa tipología de envase sea reciclado. ¿Por qué es tan importante tipología? Porque hasta ahora, cuando estábamos hablando de reciclado, podemos estar hablando de material. Hablamos de balas de PET, por ejemplo, del PET. Pero dentro de una bala de PET tenemos botellas de PET, podemos tener botes de PET, podemos tener bandejas de PET. Todo ese PET no significa que se recicle. Es importante diferenciar esa tipología de envase, porque un mismo envase de unas determinadas características se puede reciclar o no. Otro punto muy importante es que indica que debe ser evaluado esta reciclabilidad y certificado por una entidad independiente a los envasadores y fabricantes de envase. Esto para mí es primordial. Para mí, mi hijo es el más guapo del mundo. El más guapo. Y no digas lo contrario, porque es el más guapo. Pero posiblemente ante un público, pues no será el más guapo. Pues lo mismo pasa con los envases. Un productor puede decir que su envase es el mejor, 100% reciclable y 100% todo, pero tiene que ser una entidad independiente la que evalúe si eso es real. Una entidad independiente con estrecha relación con los recicladores, que son y las entidades gestoras, que son los que realmente saben, que muchas veces son los grandes olvidados. Nos subimos a nuestra torre de marfil y hacemos una metodología y una teoría. ¿Habéis preguntado a los que están en las plantas y los que están reciclando qué pasa con esto realmente? Son a los que hay que consultar y son los que tienen que decir y tener la última palabra en esto. Está terminantemente prohibido esa serie de información, y además anoche la Comisión Europea hizo una nota de prensa indicando además que se va a penalizar, que va a hacer inspecciones para todos estos mensajes que se están dando sin fundamento. Entonces, ya no solo a nivel España, sino que va a haber, y esperemos pronto, penalizaciones para este tipo de mensajes. Y no pasa nada por decir que no somos 100%. Lo importante es, estamos aquí y vamos a trabajar para conseguir llegar aquí. Si somos ya perfectos, no tenemos margen de mejora. Y hay mucho margen de mejora. Bueno, a este respecto hay normas técnicas. Yo he visto algún envase con certificación AENOR de reciclabilidad o de que está 100% con plástico reciclado. Sí, pero eso es más hacia plástico reciclado incorporado, que es necesaria, es que van de la mano, porque si no tenemos envases que sean realmente reciclables, no tenemos materia prima al final para poder incorporar material reciclado en el envase. Entonces, tanto una cosa como la otra van de la mano y las dos tienen que ser verificadas. Muy bien. Bueno, Rafael me comentaba en una de sus ideas el universo de envases, ¿no?, que tenemos con el nuevo Real Decreto. Envases industriales, comerciales, domésticos, superfluos, colectivos, comerciales, compuestos, envases de servicio, toda esta nueva tipología
Y él apuntaba los retos y oportunidades que se generan ante esta nueva definición concreta, incluso en relación con las entidades locales, lo cual, en principio, esa clasificación tan determinada debe facilitar el cumplimiento de estos objetivos. Bueno, yo creo que es el espíritu, ¿no? El espíritu de ese cuadro diabólico que he comentado antes de Excel, de comunicación, en el que, bueno, pues los ayuntamientos tendrán que reportar sobre el flujo de residuos resto, realmente qué es lo que no cae en las recogidas selectivas. Y todo este universo de clasificaciones lo que te ayudará a determinar es a quién le pones el cascabel. Si tiene que ver con un origen, con lo cual ya puedes ir a tu término municipal a identificar realmente dónde se pueden producir esos residuos y qué está fallando en la recogida. Si es un tema más de productor por el tipo de envase o del tipo de material. Creo que bueno, esa es la riqueza que surge de todo el sistema de control que se va a establecer. Estamos hablando de que vamos a pasar de llamar envases con un nombre genérico a ponerle apellidos, primer apellido, segundo apellido incluso, para poder tomar decisiones, que al final se trata de ir evolucionando en la gestión, ¿no? Eso es un poco... Es verdad que con la metodología lo que obliga a los ayuntamientos es, bueno, de ese flujo de resto, que al final es un poco la partida, vuelvo a insistir, en un mundo de color y fantasía, es la partida grande de coste de prestación de servicio que va a tener que afrontar un ayuntamiento. Pues al final lo que tendrá que identificar es realmente si los sistemas centrales de gestión que están operando en su término municipal realmente son eficientes o no son eficientes. Claro. Bueno, volviendo al tema municipal, Carlas, hablabas de los costes, hablabas del artículo 11.3, ¿no? En cierto modo, de la Ley de Residuos, que establece que los municipios deberán aprobar una ordenanza en breve que refleje el coste real de las operaciones de recogida, tratamiento, etcétera. Bueno, yo me imagino que a los municipios os preocupa mucho, ¿no?, la responsabilidad ampliada de determinados flujos de residuos que acceden al cono doméstico y a la limpieza viaria, la existencia de impropios, ¿no?, que puede aparecer también en envases, en otro tipo de... o que acaban en vertedero. Yo quería saber tu valoración sobre este tema y en particular cómo lo veis las entidades locales, que pueda realmente... porque al final uno de los aspectos fundamentales va a ser el coste y cómo se va a financiar. Sí, por eso, digamos... Enlazo las dos intervenciones que he hecho antes. O sea, por un lado, desde el mundo local tenemos que dirigirnos para cumplir objetivos hacia modelos más exigentes y más caros, más complejos, a nivel de más complejos, o con una logística más compleja o más tecnológicos, llamémoslo como queramos. Y por el otro lado, digamos, la responsabilidad ampliada del productor tiene que asumir unos costes que creemos que actualmente pues, no se está realizando, ¿no? Algún ejemplo, ¿no? El tema de, por ejemplo, en la fracción resto, ¿no? La fracción resto que definitivamente, como se ha comentado antes por José, ¿no? El Real Decreto especifica siempre, como se ha dicho antes, sin cubrir los costes reales o costes totales, porque, como se ha dicho, en el caso de los envases de la fracción resto, se cumplan o no se cumplan los objetivos de recogida separada, el sistema no se hará cargo, por ejemplo, de aquellos envases que todavía vayan a vertedero o incineración, con la única excepción de los envases metálicos de las escorias de incineración. Y por lo tanto, pues, y lo que decía antes, una planta de fracción resto de primera división, de doble dígito, está recuperando un tercio, sin contar la orgánica, está recuperando un tercio de los reciclables, y por lo tanto van a un rechazo, pues que va a vertedero o a incineradora. Entonces ya es un claro ejemplo de costes que no van a ser cubiertos. Esto en el ámbito del tratamiento. En el ámbito de la recogida, hoy en día, en una gran ciudad española, si consideramos todos los envases, en volumen, estos podrían suponer, no en peso, pero en volumen podrían suponer casi un 50% en volumen de la fracción resto. Con lo cual, pues podríamos decir que si no fuera por los envases, en una gran ciudad española se podría recoger la fracción resto 3 días a la semana, actualmente. Por lo tanto, el impacto es importante.
Y si vamos, lo que decíamos, que los envases están donde tienen que estar, que es en la recogida selectiva y no en esa fracción resto o fracción inorgánica, los costes van a subir. Por lo tanto, pues nos espera una negociación que será, bueno, interesante con los sistemas para que todos hagamos este ejercicio de realismo. Y, como decía al principio, para intentar equilibrar esta balanza que desde nuestro punto de vista está desequilibrada entre quien está asumiendo los costes de los envases. Bueno, la siguiente pregunta, tanto Raquel como Rafael planteaban en sus ideas fuerza todo lo relacionado en el Real Decreto con el ecodiseño al que se ha hecho referencia, la ecomodulación. El propio Real Decreto establece en el artículo 18 la existencia de planes empresariales de prevención y ecodiseño. Quería que nos comentaseis un poco cuál es vuestra valoración, si realmente estos planes se han puesto en marcha y si realmente se están cumpliendo o si hay una concienciación clara en lo que se refiere al ecodiseño de los productos que se ponen en el mercado, en los envases, en lo que os encontréis en el día a día vosotros. Bueno, a ver, nuestra experiencia, la experiencia es que todo nace de una necesidad de incorporar material reciclado en la cadena de fabricación y eso obliga en un entorno industrial a tener garantía de suministro, a dar unas especificaciones técnicas necesarias para que el proceso de fabricación sea constante, que puedas cumplir con tus compromisos con el mercado en cuanto a colocación de producto, fabricación, etcétera, etcétera. Y eso se traduce al final en pues, que hay una demanda de material y claro, el problema es que si no hay oferta suficiente, pues hay una subida de precios considerable para la demanda de material reciclado, con cosas como que vale 3 veces más el material que el material virgen y cosas de este tipo, ¿vale? Pero claro, eso al final, eso es la propia ineficiencia del sistema, ¿vale? Entonces, en ese momento es cuando las empresas empiezan a mirar el ecodiseño como una solución para subsanar la ineficiencia que tiene el propio modelo, porque sale de una demanda de material que tienen que incorporar, ¿no? Que es otra de las cosas que tiene bien planteada el Real Decreto con el tema del impuesto al plástico virgen. Creo que ahí se genera un diferencial económico a favor del material reciclado que puede permitir bueno, despegar esa demanda de material, que al final la industria sí o sí tendrá que ir a ser cada vez más eficiente económicamente, por lo tanto tendrá que afianzarse en el ecodiseño para asegurarse que los materiales que ponen en el mercado de alguna forma tienen ese retorno a un precio competitivo, ¿no? Yo creo que digamos que el ecodiseño, bueno, es una forma de trabajar, es una forma de diseñar, no es una meta, es una forma de estar en continua evolución. Por eso decía antes que bueno, el paradigma ha cambiado, porque unir el mundo de los residuos al mundo del consumo implica bueno, que vamos a pasar un periodo de transición con procesos de negociación, como dice Carles, divertidos, porque estamos condenados a entendernos, básicamente. Bueno, yo toda la razón, suscribo tus palabras. Sí que es verdad que en ecodiseño las empresas llevan trabajando bastante tiempo, de forma natural. Sí que es verdad también que se nos llena un poco la boca cuando decimos ecodiseño, 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 y nos falta lo de siempre, aterrizar ese ecodiseño a la vida real, a la situación real y a lo que realmente está ocurriendo. Es importante, el ecodiseño al final es integrar en tu diseño de producto, en tu diseño de servicio, los criterios medioambientales, analizar en cada fase del diseño de tu producto o servicio qué impactos se van a generar y cómo poder mejorarlos. Y trabajar en ello para ir mejorando poco a poco, sin olvidar el producto que estás envasando en este caso.
Hay productos que pueden trabajar más en ecodiseño porque el producto requiere unas características de protección menores, y hay otros productos que es que no se puede, porque si le quitamos una barrera a una botella de leche vamos a tener un desperdicio alimentario enorme. Entonces hay que mirar un término medio y un término que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. El gran problema que está sucediendo es esta locura de codiseñar todo. Porque, por ejemplo, con el tema del plástico, para mí ningún material no es bueno ni es malo, cada material depende del uso que le des y cómo lo gestiones, es mejor para un producto o es peor para otro producto. La imagen que se ha dado al plástico es mala, y hay una tendencia, por ejemplo, a cambiar productos con envases de papel con plástico o otra serie de materiales. ¿Hemos analizado si eso realmente tiene un impacto mayor? Porque muchas veces se está hablando de ecodiseño, que he ecodiseñado porque he reducido la cantidad de plástico, pero es que ese envase ya tenía una gestión correcta de plástico. Ahora me lo estás cambiando a otro envase que no tiene una gestión, que no se está gestionando y acaba en vertedero. ¿Dónde está el ecodiseño aquí? Para mí es más esa imagen. El ecodiseño se está utilizando mucho como imagen y también, como comentaba, como una reducción de costes. Las medidas de prevención, los planes de prevención existen ya desde hace tiempo, pero curiosamente la medida de prevención que más se adopta es la de reducción de peso del envase. Si reducimos el peso del envase, reducimos costes de materia prima y reducimos coste de punto verde. Pero, sin embargo, todas las demás medidas de prevención hasta ahora con el Real Decreto no tenían ninguna bonificación. A mí, como empresa, me daba igual envasar mi producto en un envase que acabase en vertedero que esté bien reciclado. Y daba igual el impacto ambiental que tuviese, económicamente me refiero. Ahora sí, el Real Decreto también incluye que podemos reducir el peso del envase, es una medida de prevención, pero ojo, que esa reducción no implique que va a poner en riesgo la reciclabilidad. Hay que hacer las cosas con cabeza y no hay que tomar medidas porque sea una moda, porque queda bien de cara a la galería, porque al final va a salir la realidad, y la realidad no es que no hay una solución mágica para todo, hay que analizar cada caso. Bueno, Carla, se apuntabas, a fin de cuentas los protagonistas yo creo que somos también los ciudadanos, ¿no? Consumir es un acto moral, no es solo económico. Sí. Somos realmente ciudadanos responsables, nos creemos la sostenibilidad en acciones tan cotidianas como es la separación en origen de los residuos domésticos que generamos, el depósito en el contenedor adecuado. En ese sentido, yo creo que las entidades locales tenéis una gran responsabilidad, por más que la ley ahora también lo traslada a los concesionarios del servicio de recogida, las campañas de concienciación, la participación de los ciudadanos, están realmente concienciados. Yo todavía hay vecinos que no separan en origen, que llenan de impropios determinados contenedores, ahora que se han cerrado en la mancomunidad de la comarca de Pamplona, de la que yo vengo, a pesar de que pues los índices de recogida selectiva han crecido mucho, pero hay gente que todavía no está por la labor de colaborar, y más cuando le cierran el contenedor, ¿no? En ese sentido, las entidades locales que tenéis la competencia, la obligación de la recogida de los residuos domésticos, ¿están realmente concienciados los ciudadanos? ¿Vosotros qué percepción tendréis en el Maresma y más en Cataluña, donde ya desde hace muchos años hay sistemas de este tipo, puerta a puerta, contenedores cerrados? Comodín de la llamada. Esto se trata de debatir. Podéis participar también vosotros. Es una respuesta difícil. Yo, sí, antes de responder esta pregunta, o intentarlo, quería hacer un énfasis en lo que comentaba Raquel antes, con el tema de cómo están huyendo algunos productos, cómo están cambiando de material.
creo que de forma equivocada en algunos casos, ¿no? El impuesto al plástico, antes se ha comentado, yo creo que tiene la virtud de que se ha reorientado no hacia al plástico que se recicla, sino hacia la cantidad de plástico no reciclado que se incorpora al envase, que es lo que se penaliza con el tipo del impuesto. Pero también a su vez ha dado lugar a esta especie de locura que estamos viviendo, ¿no? De mantener muchos productos de un solo uso, pero que en lugar de ser de plástico, pues son de otros materiales que continúan sin ser reciclables, ¿no? Cartones o papel cartón plastificado, que es un rechazo, que cuando acaba la papelera, ya os digo yo que no se recicla, por lo tanto acaba como rechazo del proceso. Y bricks extraños para productos extraños, bueno, una serie con toda la problemática también que tiene el brick asociada en cuanto a su reciclabilidad actualmente en España, y por lo tanto, bueno, digamos, yo quisiera hacer énfasis en el sentido, enlazando ya con esto de la concienciación, que es el cambio de chip, como decíamos, hacia evitar tanto material, tanto envase de un solo uso, ¿vale? Porque si lo único que hacemos es ir sustituyendo por otras fracciones que también mantienen su dificultad en cuanto a reciclabilidad, pues iremos mal. En cuanto a el ciudadano hoy en día, toda la información sobre la emergencia climática que vivimos, claro, yo llegué ayer por la noche, claro, y llegué al aeropuerto de Santiago y vi llover, ¿no? Claro, para mí, esto hace unos años hubiera dicho, ostras, qué molestia, ¿no? Para mí era un placer. Vengo de Cataluña, es un placer ver llover. La gente está informada, saben que de aquí a poco pues habrá restricciones al consumo de agua potable. Bueno, la información la tiene. Donde no hemos dado el paso es en el cambio de hábitos, ¿vale? Yo creo que allí estamos en un tope, ¿vale? Por ejemplo, con Cataluña comentaba, en Cataluña llevamos, hace poco celebramos los 25 años de la recogida de orgánica, gran fiesta. Pues en 25 años recogemos un tercio de la orgánica. Por lo tanto, algo falla. Los que empezáis más tarde, por favor, hacerlo más rápido, porque no puede ser. Entonces, yo creo que hoy en día la información está, todo el mundo es consciente. El vector agua seguramente remueve más conciencias que el vector residuos, desgraciadamente para nuestro ámbito, pero la gente es consciente de que estamos en una situación de emergencia. Entonces yo creo que llegado a un punto, todas aquellas acciones que no sean regulatorias, que implican restricciones, poner dificultades, esa comodidad, esa facilidad que tenía el ciudadano en muchos ámbitos, yo creo que es la única vía actualmente. Y en la comunicación también debería ir asociado en este sentido, ¿no? Yo en el ámbito específico de los envases, yo he hecho en falta una comunicación más orientada a este cambio hacia la reducción de los elementos de un solo uso, ¿vale? En lugar de separar mucho y dar por asumido que vamos a generar cantidades ingentes de envases, ¿vale? Pero que las vamos a separar mejor, sino yo creo que hay que hacer más comunicación para intentar evitar el envase de un solo uso. Sin duda. Bueno, el tema de los... ¿No crees que puede ser? Perdona. Sí, yo encantado, porque el consumidor también ha perdido un poco la percepción, ha dejado de creer, le hemos perdido. Le hemos perdido porque no le hemos dicho la verdad. Le estamos dando un baile de cifras, lo que antes comentaba el Greenpeace por un lado, estos datos por otro, esto sí se recicla, ves una botella roja 100% reciclable, ves ahora la cambio y también es 100% reciclable. El consumidor no es tonto. Es que yo creo que muchas veces pensamos que los consumidores son tontos y no se enteran de las cosas, y es al contrario. Yo creo que están informados, pero se están preocupando cada vez más de buscar de dónde sale esa información, qué información me estás dando. Y yo creo que en ese baile de información, de datos, de aquí todo es perfecto, lo hemos perdido. Y recuperar a un consumidor perdido es muy complicado. Sí, pero yo creo que tampoco al ciudadano no le podemos dar más responsabilidad de la que tiene. Es decir, cuando va a un establecimiento y ve que un plástico, lo que antes es un plástico de un solo uso, ahora es un bioplástico que sigue siendo de un solo uso y que no se va a compostar en la planta de compostaje, o un cartón plastificado que no se va a reciclar cuando llegue al gestor de papel cartón, pues él no sabe. Él solo dice, ostras, qué bien esta empresa, ¿ves? Ya no hay plástico. No sabe lo que ocurre. Entonces, yo
no sé, quiero decir que yo ahí no soy, creo que si no hay una restricción, algún tipo de regulación sobre lo que se está poniendo en el mercado a efectos de esa consideración de un solo uso, es difícil que el ciudadano pueda decir, yo no vengo a este establecimiento porque ahora me han sustituido la pajita de plástico por una pajita de papel cartón o algo similar. Sí, yo creo que hace mucho este esfuerzo que siempre hacemos por intentar simplificar los mensajes y que al final se pierden cosas, ¿no? Porque al final el concepto de contaminación es que el sistema natural no es capaz de absorber una determinada sustancia. Quiero decir, que también puedes contaminar por plástico compostable, ¿sabes? Entonces, en principio, ninguna sustancia tiene por qué ser, bueno, hay algunas que sí, pero como media hay sustancias que pueden ser tolerables. Todo depende de la gestión que se haga de esos, en este caso, de estos materiales, ¿no? Y es un poco el mensaje que, bueno, intentando simplificar las cosas, yo creo que cada vez hay más contenido y cada vez, bueno, la realidad es más compleja y es verdad que cada vez los sistemas de control van a ser más identificables y yo creo que eso es un viaje. Eso ojalá pudiéramos ver que realmente esto acelera, ¿no? La realidad es que mi experiencia, que ya me voy haciendo mayor, es que cuando realmente hay una consecuencia económica, para lo bueno o para lo malo, pues generalmente hay una tendencia, ¿no? Entonces, si tú al final en un sistema la decisión menos ambiental es la más cara, pues probablemente se acaben ordenando todas las piezas hacia donde quieres llevar el modelo, ¿no? En este sentido, el Real Decreto yo creo es muy positivo porque establece objetivos para toda la cadena de valor de la gestión de los residuos, de envases en todas las fases, lo cual acaba de ordenar. Se intenta transferir ese coste en la cadena de una forma equilibrada. Veremos a ver cómo queda esto a partir del 1 del 24 con la negociación de los nuevos convenios. Pero bueno, yo creo que ahí sí que... O sea, la realidad es que la simplificación de los mensajes se pierde mucha información. Y eso es difícil que le llegue al ciudadano. Sí, también la desconfianza, ¿no?, que tiene el ciudadano sobre el aluvión de información, de datos, de algunas fake news que también hay en materia de residuos. Hay gente que cree que realmente deposites donde lo deposites va a acabar en un vertedero, porque los datos es que el 50% de los residuos municipales se acaban en vertedero, entonces ¿para qué me voy a molestar yo si luego realmente, cosa que tampoco es absolutamente falsa, absolutamente, ¿no? Y de tal manera que nos debemos implicar. Bueno, sí, yo me examino todos los días en casa con mis hijos, o sea, que, quiero decir que porque al final, claro, mis hijos, no, hay que abolir el plástico, no, a ver, que vivimos del plástico, por favor, no dejéis de consumirlo, ¿no? Pues hay que explicar realmente la gestión que se hace, el uso que se hace, porque creo que eso es lo que realmente aporta valor, más que lanzar eslóganes o... Totalmente. ¿Sabes? Porque la realidad es muy compleja y yo creo que eso es lo que hay que explicar. Sí, que hay que llegar a envases de plástico que sean reciclables realmente. Claro, es un poco lo que decía sobre los bioplásticos y demás, que también hay mucha confusión, como es lógico. Claro. Y tampoco quiere decir que sea mejor. Muchas veces el consumidor piensa que si es bioplástico compostable, pues tirarlo y no pasa nada y desaparece por arte de magia. Bueno, es que el 70% de los bioplásticos a día de hoy se dedican a productos de un solo uso. Claro. Más allá del debate sobre su degradabilidad y compostabilidad real, que eso da para otra jornada. Pero más allá de eso... Se supone que son bioplásticos certificados, ¿no? Bueno, es cierto. De hecho, la gran marea de plásticos que hay en el mar, creo que muchos ciudadanos no saben que Europa vierte escasamente el 2% de los plásticos, el 3%. La inmensa mayoría vienen de África y de Asia, los que se vierten al mar, de estas grandes islas de plásticos que dicen, a ver. Tenía una pregunta pendiente para Raquel y para Rafael. Bueno, hemos visto las obligaciones que se establecen sobre todo para los envasadores, ¿no? Aquí la gente piensa que los envasadores son grandes multinacionales. No, en muchos casos son pequeñas y medianas empresas a las cuales se les avecina un buen número de obligaciones. Hemos hablado del ecodiseño, de la reducción en peso y volumen de los envases, de la sustitución de materiales y sustancias y también de la mejora de sus características de reutilización y de reciclado. Claro, yo me pregunto, ¿cuál es a vuestro juicio
primero, ¿cómo van a asumir estos costes para poner esos envases que además van a tener que estar certificados desde el punto de vista de su reciclabilidad? Y si no creéis que va a suponer un escollo económico muy importante para el sector productivo, empresarial, no solo en España, sino en Europa, porque es de lo que más se quejan, ¿no? Este Real Decreto yo creo que ha sido recibido con cierta precaución por muchas empresas, no solo porque la ley ya establece ese impuesto, ¿verdad?, al plástico no reciclado en sus envases, sino por todo lo que se les avecina. Bueno, quien contamina paga, ¿no? Claro, la realidad es que los tiempos que vivimos es un cambio de modelo y los cambios de modelo no le gustan a nadie. Entonces, si tú tienes ordenada tu cadena de valor y tú eres un eslabón de esa cadena de valor donde tienes internalizados tus costes, estás sobreviviendo y de repente te viene un tsunami que también yo lo entiendo, en forma de pandemia, luego Tercera Guerra Mundial y luego el impuesto, pues entiendo que eso te obliga a moverte si quieres sobrevivir, ¿no? Yo creo, bueno, es un poco la historia de la humanidad, o sea, tampoco me voy a poner metafísico, pero quiero decir, la realidad es que obliga a cambiar el modelo de gestión y porque, o sea, en un mundo de color y fantasía, cuando uno pone un producto en el mercado y siempre hablando desde el fabricante del producto, tú primero lo que buscas es ser atractivo para el consumidor. El consumidor, si realmente el mensaje es lo sostenible, lo que va a intentar es monetizar de alguna forma el criterio de sostenibilidad que está aportando en su producto, ¿vale? Y eso ordena tu cadena de valor. Al final, todos los agentes económicos que están en el día a día es porque son eficientes económicamente o sobreviven en un mercado en el que, pues obviamente, gastan menos de lo que ingresan, ¿vale? Claro, o sea, si eso funciona así, pues claro, ellos lo que van a buscar es realmente cómo pueden internalizar ese coste, ¿vale? Y al final, en función, si la regulación tiene sentido, realmente lo que hará será, pues oye, la forma de mitigar ese coste será incorporando material reciclado, ¿vale? Lo normal, no nos engañemos, o sea, de producir de un residuo un producto final tiene un coste, ¿vale? Que generalmente es más caro que de una materia prima virgen producir un producto, ¿vale? Entonces esto es un tema económico donde al final en la cadena de valor todo el mundo tiene que pagar lo que tiene que pagar y es un equilibrio en continua evolución. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos no estén contemplando todo el coste de gestión de residuos que no tienen la culpa, ¿no? Porque ese coste hundido lo estamos pagando entre todos con más vertederos, más contaminación. No sé si he respondido. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que es un poco, no sé si está encendido, Sí, está encendido. ¿sí? Como cuando te ponen un examen sorpresa, para que el que estudia habitualmente no le supone más allá de, bueno, pues una prueba, y al que no ha estudiado nada y le pone un examen sorpresa, pues tiene un problema. Nosotros trabajamos con empresas grandes y con empresas muy chiquititas. Hay empresas que no hace falta que les digan tienes que hacer esto, tienes que intentar minimizar el impacto de tu envase, porque ya lo estaban haciendo. Ya lo estaban haciendo, incluso algunas lo estaban comunicando y siendo transparentes. Para esas empresas pequeñitas, que muchas veces las pequeñitas sí que es verdad que la gran innovación, el paso de innovación lo dan las grandes, porque son las que tienen más peso económico y van un poco detrás las chiquititas. Pero las pequeñas muchas veces, sobre todo las marcas sostenibles, están muy preocupadas y tratan de buscar soluciones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa chiquitita que fabrica cremas ecológicas. Pues nos coge el teléfono y nos pregunta, dentro de las opciones que tengo, este envase me generaría mayor impacto, este menos. Si no hay soluciones, bueno, voy a buscar la menos mala de todas y voy a comunicar en consecuencia, no voy a decir esto que no es cierto. Entonces, si ya estás haciendo las cosas
de forma natural, generando el menor impacto posible, esta nueva situación tampoco te va a generar mucho más allá de costes económicos. Sí que es verdad, con el impuesto al plástico sí que está generando va a generar costes a todos. Pero y empresas grandes, también hay empresas grandes que ya lo estaban haciendo antes de este Real Decreto. Nosotros hacemos pruebas con envasadores grandes que están mirando cómo cambiar su etiqueta, y se prueba y se vuelve a probar, y este cambio, evidentemente, ese coste una empresa pequeña no podrá tenerlo, pero esa empresa grande hará que que el fabricante de esa etiqueta fabrique ese tipo de etiquetas que al final tendrán un menor coste que podrán adquirir las empresas más pequeñas. Yo creo que hay que llegar a una simbiosis y de todo el ecosistema, intentar hacer las cosas bien desde el principio y poco a poco ir mejorando. Así que, Rafael, querías apuntar. Bueno, yo había un punto que creo que es importante, y es que cuando a ti te ponen un impuesto por consumir plástico virgen, tu primera reacción puede ser: es que esto incrementa los costes. Bueno, es que a lo mejor no estabas pagando todos los costes que realmente estabas ocasionando. Las externalidades. ¿Vale? Con lo cual, o sea, que llevas unos años de ventaja sin pagar una serie de cosas que, bueno, pues oye, ya pues te han pillado con el carrito del helado. Ahora pues hay que ver cómo realmente los internalizas y cómo cambias el modelo. Y la última cosa era, quería contar una anécdota que me pasó pues hace un año, trabajando en una empresa que estaba muy preocupada porque su sistema productivo, ellos estaban, básicamente son uno del top 10 de empresas de fabricante de envases de poliestileno. Ellos, para ellos era primordial anticiparse al concepto de sostenibilidad y ver de qué forma podían incorporar material reciclado. Entonces, bueno, pues estuvieron viendo la posibilidad de recuperar parte de sus materiales, ¿no? Sus materiales, al final, ellos, el producto que ponen en el mercado es un producto que no llega a 10 centímetros de altura, ¿vale? Y tiene pues 6 centímetros de diámetro, ¿vale? Entonces, ellos hablaban que ellos necesitaban del orden de 30.000 toneladas de ese material, pues un poco para buscar estos objetivos y tal. Claro, cuando viene a ver a empresas operadoras de gestión de residuos, le dices: oye, pues mira, para conseguir 30.000 toneladas de esto, pues tienes que hacer un radio de 1.500 kilómetros y, bueno, pues teniendo en cuenta que en la fracción resto esto es el 0,05%, pues bueno, pues mira, esto es lo que te va a suponer, ¿no? Entonces, claro, esas son las decisiones que surgen cuando realmente incorporas criterios de sostenibilidad en tu cadena de valor y en tu modelo de negocio. Que es que te das cuenta que es que tienes un modelo que, joder, lo mismo con este criterio, lo mismo ya no es tan sostenible económicamente. Sí, yo sí me permite. Las empresas ahora están en la tormenta perfecta, ¿no? Los envasadores, ¿no? Que es, pues, COVID, Ucrania, costes energéticos, crisis de suministro, materias primas, inflación, regulación, Real Decreto de Envases, digamos, en este contexto, yo creo que lo que comentábamos, ¿no? Ya más allá del solo uso, a efectos del reciclaje, hay que hacer más énfasis del que hemos estado haciendo hasta ahora en lo que llamamos siempre reciclaje de calidad, ¿no? Que sí, como concepto está muy bien, ¿no? Pero que todavía no se da, todavía de esto que estamos reciclando, que no reciclamos lo que deberíamos, pues todavía hay mucho downcycling, ¿no? O sea, estamos reciclando hacia objetos que no se volverán a reciclar nunca más, que tendrán un ciclo. Pues esta economía circular, pues en muchos materiales que reciclamos es de ciclo muy corto o cortísimo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ir de la mano, digamos, en este cambio de concepción para salir de esta situación y ver dónde están las oportunidades por parte de las empresas y también en los modelos de recogida por parte del mundo local, porque también estamos obligados a esta recogida selectiva para ir hacia los objetivos que nos marca ya como gestores de residuos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo también aquí quiero poner un ejemplo que sé que es un tema que a veces pues genera debate, ¿no? Que es el tema del húmedo seco, por ejemplo. Y claro, yo soy crítico con el sistema húmedo seco porque básicamente hipoteca la reciclabilidad de los reciclables que van mezclados, ¿vale? Una cosa es mezclar algunos reciclables, como el concepto este de
del contenedor de metales plásticos y otra cosa es recogerlos juntamente con la fracción resto. Tenemos un reglamento de septiembre del año pasado, el 1616 europeo, que regula los objetos y materiales hechos de plástico reciclado para uso alimentario, y prohíbe, en Europa se prohíbe que aquello que ha sido recogido de forma conjunta con la fracción resto pueda ir a uso alimentario. Por lo tanto, desde el mundo local tenemos que ser conscientes de las necesidades y de las regulaciones que a nivel de productos se exigen a los productores para poder facilitar ese reciclado de calidad y los materiales que se usen en un upcycling y que para las botellas de PET o otros envases de plástico no caemos haciendo mobiliario urbano o exclusivamente mobiliario urbano. Esto es un tema importante. Muy bien. Un poco también a raíz de lo que comentas, la calidad es fundamental. Estamos hablando de reciclaje, pero no hablamos de la calidad necesaria y muchos al final pasa, por ejemplo, cuando las botellas de PET, esta camiseta está hecha con botellas. Yo me he hecho las manos a la cabeza porque digo, vale, esa camiseta ya no va a tener otro proceso de reciclado y has quitado este material reciclado que se puede incorporar en otra botella. Estamos trasladando nuestra responsabilidad y la ineficiencia que ha podido ver al siguiente, al textil en este caso. Yo creo que aquí es muy importante la ecomodulación real. ¿Por qué? Porque si tenemos una ecomodulación real, estos que están haciendo las cosas bien que decíamos antes se verán beneficiados. Si tenemos un coste real, si hay que pagar por lo que realmente cuesta reciclar o lo que comentabas antes, por la totalidad de lo que cuesta reciclar, se va cada vez más a incentivar que los envases estén diseñados acordes con los sistemas que hay ahora mismo aplicados y de esta manera obtendremos un reciclado de calidad, tendrán menos costes los envasadores que estén haciendo las cosas en cuanto a reciclabilidad mejor y al final todo se retroalimenta. Si solo beneficiamos la ecomodulación, como ha venido siendo hasta ahora, por el material y el peso, es donde tenemos el problema real, desde mi punto de vista. Sin duda. Bueno, luego esa camiseta se lavará y verteremos cantidades de microplásticos por el saneamiento tremenda, ¿no? Que luego está presente en nuestro torrente sanguíneo incluso. Me sorprendía porque de la sociedad del reciclado se hablaba en la ley del 2011. Ahora hemos pasado a la economía circular, pero de momento ni siquiera hemos llegado a cumplir el hecho de ser una sociedad del reciclado. Bien, tenemos tiempo para preguntas. Digo, de esta manera... Bien, yo veo que hay dos manos levantadas. Si pueden hacer uso del micrófono, por favor. Bueno, luego va con usted. Ante los nuevos retos que tenemos de recogida, donde se van a incrementar las cantidades y va a variar profundamente la composición, como por ejemplo la presencia de plástico biodegradable en el film, ¿está la industria del reciclaje preparada para atender esos nuevos retos en cantidad y calidad? Creo que es para mí, ¿no?, la pregunta. La realidad es que hay procesos de reciclado que funcionan y dependen de la calidad del producto que se recoge. La respuesta es sí. Y la realidad es que probablemente ante la demanda que hay en el mercado en los próximos 30 años, los próximos 10 años de obligación de incorporación de material reciclado, la industria, el otro día salió un informe que no lo digo yo, lo dice el Banco Europeo de Inversiones, que hacen falta 8.000 millones de inversión para atender la demanda de material reciclado. Entonces, yo creo que el reciclado de plástico, en este caso plástico film, ya existe, es un negocio que existe en el mercado y que existe en función de la calidad del producto que se recoge. Recoger producto en grandes cantidades o con falta de calidad te obliga a encarecer el proceso de tratamiento, que muchas veces pues a lo mejor no llegas al estándar que te pueda pedir el cliente. Preguntabas por biodegradable film, ¿verdad? Con film. Yo, añadiendo un poco lo que tú comentas, como él bien dice, si recogemos grandes cantidades de materiales iguales, pues se pueden reciclar, pero si los estamos mezclando con film,
es muy difícil separarlo, diferenciarlo, al final está entorpeciendo el proceso de reciclaje de ese fil, llamemos convencional. ¿Podría tener un reciclado? Bueno, pero tenemos que ver cómo separarlo en origen, porque si no lo separamos en origen vamos a tener un problema. Yo me acuerdo un día que siempre con Victoria, que no está aquí, del Gremio de Recuperación de Cataluña, siempre comentamos que un reciclador de fil estamos visitando y de repente se echó las manos a la cabeza y dijo: ¡parad la planta, parad la planta! No les a palomitas, y era porque se les había colado en el proceso, en la extrusora, el biodegradable, y habían tenido que parar y limpiar toda la máquina porque se había incorporado ese biodegradable en el fil convencional y tenían que parar porque si no el material que iba a salir iba a ser defectuoso. Todos los materiales se podrían reciclar o no, depende del coste, pero es muy importante qué separación le vamos a dar en origen. Porque si no lo separamos en origen o no somos capaces de separarlo en las plantas de clasificación o reciclado, tenemos un grave problema. Y cuando hablamos de fil, ¿qué fil estamos hablando? ¿Estamos hablando de una bolsa de guisantes llena de tintas? ¿Estamos hablando el fil de un...? En realidad es que a la pregunta que ha hecho, la respuesta concreta es que no cumple el criterio del 50% de reciclabilidad que viene en el Real Decreto. Eso es. Que la industria esté preparada, podría estar preparado, pero a día de hoy no lo cumple. El 50. Y no es lo mismo hablar de un fil industrial, un fil retráctil, que es un fil multicapa, el sobrecito de los helados, con un montón de tintas negras. ¿De qué fil hablamos? Y hay fil que se puede reciclar y hay fil que no. Muy bien. Aquí una... Hola, buenos días. Una cosa que quería llamar la atención, que aquí a veces confundimos los términos separar envases con reciclar, ¿no? Los envases, por desgracia, sobre todo los envases de uso doméstico y de origen alimentario, son muy poco reciclables. Yo creo que no hay nada peor ecodiseñado que un tetabric. O todos los envoltorios de alimentario que están compuestos de materiales bicapas, tricapas, con poliamidas, no son reciclables ninguno, a fecha de hoy. Entonces, una gran mentira que se traslada, y nosotros somos gestores y recicladores de residuos, es que la mayor parte de los envases, tanto industriales como comerciales, no son reciclables. No hay ahora mismo en España, en Galicia muchísimo menos, estructuras para reciclar ese material. Aquello que no se puede convertir en una granza reciclada, que son polímeros, y además los granzadores y los consumidores son muy exigentes con las calidades, no les puedes meter mezclas, pues nos encontramos que cada vez es más difícil diferenciar qué es lo que te llega, porque no tienes la información. Eso que estabais comentando de que los fabricantes de envases tienen que informar de qué están compuestos sus materiales, porque nos llegan a nosotros y ni siquiera los lectores ópticos son capaces de decir de qué narices están hechos, ni mucho menos separarlos. Ya nos vamos luego a tintas, colores, grises, negros, que no se clasifican, se pierden todos. Y si es malo en el envase de uso doméstico, en industrial es muchísimo peor. Bueno, toda la razón, y quizá es mi falta de precisión, pero cuando ya, afortunadamente con este Real Decreto y con la nueva metodología de medición de reciclado, ya queda claro qué es dónde se mide el reciclado y contempla realmente todas estas impurezas que tú estás comentando, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los grandes avances que hay. Bueno, realmente el reglamento de toma en consideración de fin de condición de residuos es algo que se publicó en el 2019, que bueno, ya hay un borrador de orden del Ministerio en el que sobre el fin de condición de residuo que ya está circulando para alegaciones y efectivamente, yo decía antes que el mundo del reciclado es el mundo de la ineficiencia por la naturaleza del producto que manejamos, ¿no?
Es que totalmente de acuerdo con lo que dices. Vamos, es nuestra lucha diaria. Pero sí que es verdad que se están intentando hacer cosas. Por ejemplo, hay proyectos europeos desde la Asociación de Recicladores Europeos que están tratando, por ejemplo, de ver cómo se podría reciclar los film multicapa. Todo esto son procesos que ahora, a día de hoy, no se están dando. También hay algunos procesos que sí se están dando en alguna escala también a reciclar alguna tipología de envase multicapa. Hay que trabajar, es que al final lo que siempre digo que el problema que ha habido es que se ha comunicado que todo se recicla y creo que es el gran error que hemos cometido, porque si estamos diciendo que todo se recicla no podremos avanzar ni en tecnología ni podemos ecomodular para que se beneficie y se mejoren los envases y perderemos al consumidor porque le hemos estado engañando al final. Es importante decir la situación, efectivamente, si no se puede reciclar a día de hoy, pues decirlo, no se puede reciclar, pero ojo, es que yo no puedo cambiar mi envase porque entonces mi producto se estropea. Si mi producto se estropea, vamos a tener un mayor problema medioambiental. Entonces, pero hay que estudiar y hay que ver cómo mejorar ese envase, ver opciones que hay en el mercado y trabajar en I+D para ir mejorándolo. ¿Quiere decir que puedo decir que porque no haya método de reciclaje y mi producto necesite esa capa de poliamida que es reciclable? Pues no lo puedes decir porque no lo es. Igual que yo no puedo decir que soy alta porque mido 1,55. Entonces, pues no, eres lo que eres y puedes trabajar en mejorar, pero es el modo, es ser transparentes y ser sinceros e ir poco a poco entre todos mejorando. Creo. Y yo, gracias por el ejercicio de realismo. Yo quería comentar en este sentido que desde las administraciones, en lo que es el ámbito de la gestión de qué pasa con los residuos que recogemos, hemos vivido en una realidad paralela muchas veces, ¿no? Porque ponemos cosas en los papeles y en las órdenes y reales decretos que no conocemos el mundo de la industria real, ¿no? Los que nos preocupamos por estar ahí a caballo, pues sabemos, entre las cosas, sabemos un poco cuál es la cruda realidad de cuando se intentan reciclar las cosas, y esto del brick pues es evidente, ¿no? Pues, un ejemplo, ¿no? En Cataluña, en varias plantas, como la que gestionamos nosotros, pues llevamos meses en las que plantas de tratamiento de fracción resto, en las que directamente en las subastas de brick no se presenta nadie, pero ni precio ni negativo ni positivo, nadie. ¿Qué hacemos? Pues bueno, nosotros al menos, mira, hacemos energía, ¿no? Pero pues ya no lo estamos separando. Pues claro, evidentemente se podría dar un uso mucho más noble a este material, ¿no? Entonces, bueno, vivimos a veces en esta realidad paralela y bueno, en fin, sí, agradecerte el ejercicio de realismo. Mejor encaja, ¿no? Sí, ahora sí. Que tarda un poco. No sé si hay en la sala o fuera, a través de internet, hay alguien de algún departamento de sostenibilidad. Porque yo pienso que últimamente, y en este caso que nos atañe hoy, en el tema de envases, estamos haciendo mucho daño. En el amplio campo de ambiental, yo pienso que hay sectores, por ejemplo, la gente que se dedica a responsabilidad social corporativa, tiene mucho que decir en esos mensajes que van en las botellas. Y hay que hacer esa autocrítica, aunque muchos de nosotros podamos vivir, yo ahora mismo trabajo en una administración, de esa parte, de elaborar informes que sustentan una realidad paralela que no es real. Y bueno, la pregunta va un poco también a Rafael, quizá en general, para intentar ver un poco el futuro, ya no solo quedarnos en el presente, porque la ley de residuos ya tiene un año. ¿Qué ha cambiado en nuestra realidad? Pues vamos a anticiparnos, a hacer el ejercicio vital, es decir, yo la última noticia que tuve de la ley de residuos fue este fin de semana cuando mi cuñado se quejó por qué tenía que explicarle por qué las botellas de leche, seguro que ya lo citasteis, no se separa bien el tapón del maldito brick. ¿Qué mente perversa diseñó eso? ¿Y por qué motivo? Eso fue el principal cambio en la vida de los españoles de la nueva ley de residuos. Soy así de crítico, pero puede ser. Y de cara a Rafael, pensando un poco en el futuro, que a mí me gusta mucho darle vueltas, y desde una entidad local, ¿crees que el mercado, o sea, el libre mercado,
como ha pasado con la guerra de Ucrania, y nuestros compañeros de la parte ambiental que trabajan en energías renovables se quieren un BIN, ¿por qué? Porque hay ciertos recursos que se están acabando, y se están acabando de forma tasativa, en la parte económica, porque el cobre tiene un pico enorme, entonces habrá que buscar el último remache que queda de cobre para seguir produciendo y metiendo vía al sistema productivo. Y en ciertos residuos, si crees que, en el caso, por ejemplo, del plástico, ¿en qué horizonte nos movemos para jugar en esos elementos que el propio sistema que estamos hablando, que quizá legislativamente no lo hemos conseguido en los últimos años, el propio mercado libre, o sea, la necesidad vital de que no exista esa carestía de materiales, nos lleve a sacar pues, los remaches de cobre o el último botella que quede tirado en la vía pública? Bueno, yo... esto que nadie grabe ahora y me lo saque dentro de 3 años, ¿no? Pero... bueno, simplemente voy a intentar explicarlo con un ejemplo, ¿vale? Nosotros ahora mismo como organización, como empresa, nos hemos organizado no por tipo de residuos, sino por tipo de material que le damos valor, ¿vale? Eso lo que significa es que hay alguien al otro lado de la cadena de valor que está demandando un material reciclado y está demandando un material que mide y valora económicamente la huella de carbono, ¿vale? Como concepto inicial, todavía no hemos llegado al ciclo de vida, no sé si en algún momento se llegará a analizar el ciclo de vida, ¿vale? Eso condiciona la realidad empresarial, porque al final en una empresa tú vives del dinero que inviertes, del retorno que tienes, y eso lo que te obliga es a mirar el mapa de la gestión de residuos como si fuera realmente una fuente de recursos y ordenarlo por esos recursos cómo se canalizan, ¿no? En el caso del plástico, pues tú tienes que ver que esto se canaliza a través de los residuos municipales, en concreto a través de sistemas integrales de gestión, a través del comercio, a través de la industria, ¿no? Y cuando vas a vender, porque al final todos vendemos, o sea, todos vivimos de vender y vas a vender el plástico reciclado, pues al final tienes que asegurar un suministro y tienes que estar en el ciclo integral de la gestión de residuos y además ganarte la vida. Quiero decir que se trata de que tus costes sean menores que lo que alguien está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que estamos es trabajando precisamente porque lo que estamos identificando es que existe una demanda, cada vez sostenibilidad y economía tiene un sentido, ¿vale? Yo creo que ya hay determinadas corporaciones, determinados sectores mucho más sensibles donde realmente el tema ambiental empieza a tener un coste económico, ¿vale? Porque le sube el seguro, porque tiene un acceso a capital limitado, que en eso ha hecho mucho el grupo de trabajo de financiación sostenible de la Unión Europea y la ley de sostenibilidad creo que está poniendo una prima económica, está abriendo un diferencial económico entre lo que es sostenible con metodología con metodología reconocida, no inventando cualquier cosa, pues ese diferencial. Entonces, bueno, yo creo que en España se están dando las circunstancias para que realmente haya un cambio en el modelo, ¿vale? Creo que, bueno, se ha dicho antes y de verdad creo que este Real Decreto realmente cambia el sentido de financiación de la gestión de los residuos, porque es verdad que hay objetivos que no son muy diferentes de la ley del 2008. Lo que pasa es que ahora sí hay una consecuencia económica, es que hay un impuesto de vertido, ¿vale? Hay un impuesto de vertido, hay un coste de aspectos ambientales al vertedero que va a encarecer todavía más la gestión de residuos. Entonces, y además hay otras fuentes de financiación porque el que contamina de verdad tiene que pagar en algún momento del ciclo vital, ¿no? Entonces, yo creo que se están dando los pasos, pero sobre todo lo que realmente moviliza es la demanda de material reciclado. O sea, si no hay demanda de material reciclado, esto la gente que sabe de marketing, tú hay veces que pones en el mercado o porque empujas o porque la demanda tira. Toda la vida la gestión de los residuos has intentado poner cosas en el mercado a ver si alguien lo compraba. Yo qué sé, le pintabas no sé qué, le hacías no sé cuántos, lo ponías, hacías lo que podías. A ver si... En el momento en el que hay una demanda y hay una demanda reconocible como mercado, ¿vale? Hay un informe muy interesante de la Agencia Europea de Medio Ambiente donde habla de cómo están funcionando los mercados de materias primas secundarias, ¿vale? Porque desde Europa
que parece que hay materia gris, están pensando en que realmente para que esto funcione tiene que haber un mercado de materia prima secundaria que funcione como un mercado real, como funciona el petróleo, como funciona otros mercados, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay gente que está analizando, que además toma medidas, hacen reglamentos que tienen su lógica, establecen hojas Excel de control que empiezas a ver y dices, joder, esto parece que tiene cierta lógica, ¿no? Entonces, es verdad, es un cambio que viene para estar en constante evolución. Es decir, el que piense que esto va a ser lo de echas el residuo y tal y te olvidas durante unos años, lo siento, pero que se cambie de sector. Y bueno, yo sí que creo que se están dando pasos, sí se está abriendo una demanda y creo que esa demanda va a ir a más en otros sectores que ahora mismo se va incorporando poco a poco. Pues, por ejemplo, el textil es otro porcentaje importante que en algún momento tendrá que llegar, ¿vale? Los muebles, la madera, bueno, creo que se está dando esos pasos, ¿vale? Tenemos 5 minutos nada más. Sí. Ahí al fondo. Hola, buenos días. Muy breve, por favor, y la respuesta también breve. tiene que sea breve. Si mi pregunta es para Carlas, principalmente sobre el tema de los costes municipales, ¿vale? Que implica, yo también creo que los municipios son de los principales perjudicados en todo el tema de la gestión de residuos a nivel económico. Entonces, ¿crees que este nuevo decreto va a incentivar esos cambios de recogida selectiva que creo que son tan necesarios? Bueno, en Cataluña ya se ha visto, ¿no?, que son los más altos porcentajes que se dan son con el sistema puerta a puerta. Es decir, a través del aumento de la compensación a municipios, que recoge un poco, ¿no?, la responsabilidad amplia del productor, ¿esto va a incentivar y va a compensar la subida de costes? ¿Cómo lo ves? Porque si no, tenemos un problema. Porque este Real Decreto que también dice que se tienen que igualar las tasas a los costes, si todo siempre va cara al consumidor, pues aquí puede haber bastantes problemas, sobre todo a nivel político, ¿no?, que ya implantar estos nuevos sistemas ya cuesta mucho a nivel social, a nivel político. Pues si también el coste económico se ve incrementado, pues bueno, no sé, ¿cómo lo ves y si este decreto va hacia incentivar? Hombre, yo creo que este Real Decreto, como he dicho antes, intenta hacer algo más de justicia en ese reparto, en ese equilibrio de costes entre la parte pública o la parte de productores y entre la parte privada de productores y la parte pública. Ahora, si este Real Decreto va a ser el gran incentivo, el gran punto de inflexión hacia modelos de alta eficiencia, no. Quiero decir, yo creo que esto, desde el punto de vista puramente económico, muy supeditado a cómo quede la negociación de los convenios con los sistemas, pero sí que permitirá un flujo, unos ingresos económicos más ajustados, no a la totalidad o a la realidad de los costes, pero sí que se le parezcan en algo, o en algo más de lo que es actualmente. Sobre todo aflorar aquellas responsabilidades que hasta ahora eran ignoradas en fracción resto, en la basura dispersa, en recogida en papeleras, etcétera. Pero no va a suponer ese elemento imprescindible que yo comentaba anteriormente, que es la prioridad política. No se va a dar, porque ahora ya en los convenios se negocia algo más de ingresos para los envases. Dependerá de que realmente haya esa prioridad política, sobre todo con una foto más global, con un zoom más amplio, pensando en los objetivos 2035 del 65%. Para mí ese es el gran acicate. No lo que podamos ingresar de más gracias al Real Decreto. Muy bien. Una última pregunta que nos espera el café. Sí. Mi pregunta en realidad son 3, pero rápidas y sencillas. Con respecto al porcentaje de impropios, ¿sabéis si se va a establecer un porcentaje de impropios en el contenedor de envases? En caso de que no lo sepáis, ¿creéis que es necesario? Y en caso de que creáis que es necesario, ¿qué porcentaje aplicaríais? Porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la recogida selectiva de orgánica, pues la ley establece que el porcentaje máximo de impropios va a ser de un 20%, que se reduce a un 15% dentro de poco. Ecoembes reconoce que hay un 30% de impropios en su contenedor de envases.
podremos discutir si el modelo húmedo seco, la fracción inorgánica es en recogida selectiva, eso lo podemos discutir ahora, pero probablemente tendremos que empezar a discutir si el contenedor amarillo es en recogida selectiva también, con un 30% de impropios. Muy bien. Reglamentariamente. Bueno, es que es el contenedor de la confusión, lo que os he dicho antes. Digamos, el ciudadano no lo interpreta como un contenedor de envases, ¿no? El ejemplo que os he puesto de Barcelona es claro, sino ya lo he interpretado desde siempre como un contenedor de metales y plásticos. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si esa parte que no son envases dificultan o son un problema para el reciclado de lo que se recoge en ese contenedor. Esa es la pregunta. Digo, porque regular en el caso de la orgánica está claro, porque los impropios dificultan la reciclabilidad y la calidad del compost que se vaya a obtener. En el caso de los envases o del contenedor amarillo, pues hay que valorar si realmente con aquellos metales y plásticos que recogemos que no son envases, pues los podemos reciclar gracias a que están allí, o no. Entonces, quiero decir, el tema es que si esto hay que considerarlo impropio o no, ¿vale? De mi experiencia es que ya es así, ya se están recogiendo, ¿vale? Y es una puerta a reciclar materiales que de otra manera se tendrían que derivar hacia canales de gestión público menos usados, como son los puntos verdes, donde deberían ir buena parte de esto que estás llamando impropios, que van al contenedor amarillo, porque no son envases. Yo creo que no veremos esta regulación porque ya, digamos, de facto este límite no existe y mi opinión personal es que no dificulta o no es el problema de la reciclabilidad de los envases el hecho de que haya materiales que no sean envases en ese contenedor. Muy bien. ¿Queréis apostillar algo? No. Bueno, ¿hay una pregunta online o una? Pues muy brevemente. Una tasa especial para esos ecodiseños de un solo uso que no pueden ser reciclados. No es mala idea. Del eje Ferenda. La ecomodulación. Sí. Eso se supone que los sistemas integrales de gestión ordenarán la aportación económica de sus socios en función de la reciclabilidad. Y es lo que tendrá sentido económico. No creo que ninguna administración se esté planteando poner un impuesto. Sí que hay también, en el Real Decreto se incluye, por ejemplo, que habrá una bonificación del 10% aquellos envases que indiquen su reciclabilidad, es decir, que sea reciclable y a través de la acumulación tengas un beneficio, pero si además lo transmites bajo una evaluación, como hemos dicho antes, realizada por un tercero independiente, también tendrás beneficios en el coste de punto verde de ese envase. Muy bien, pues bueno, esperemos que este Real Decreto no sea una muestra más de que el papel lo aguanta todo y que a pesar de que los objetivos que se han analizado pues son muy ambiciosos y vemos que no son pocas las dificultades, el mensaje tiene que ser optimista, ¿no? Se habla de un nuevo contrato social en la Ley de Cambio Climático, de un nuevo cambio de modelo económico, veremos. Carla Salesa, director del Consorcio de Residuos del Maresma y de la Asociación Catalana de Empresas de Valorización Energética, muchísimas gracias. Raquel Iglesias, CEO de Edria de Soluciones Ambientales, y Rafael Sánchez Aparicio, director de Residuos y Plásticos de Veolia España, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante esta mesa y damos paso al café. Gracias.